El enunciado que cree es el siguiente: se tiene un conjunto de 10 números aleatorios enteros en un array y se desea mostrar dichos números de forma ordenada por consola. Es un tipo de ejercicio muy simple, muy sencillo, si es que la tenés clara con la parte de estructuras de datos. Hay ciertas consideraciones que tenés que tener claras, como por ejemplo lo que son números aleatorios, ¿sí? Como nosotros podemos generar números aleatorios. En este caso se tiene un conjunto de 10 números aleatorios, o mejor dicho, podríamos colocar se quiere generar un conjunto de 10 números aleatorios enteros en un array y se desea mostrar dichos números de formas ordenadas por consola. A mí me gustó un poquito más lo que es el enunciado. Si se tiene un conjunto de 10 números, evidentemente tenemos que tener los valores del array, pero nosotros queremos crear esos valores dentro del array y de forma aleatoria, ¿sí? Que sean enteros también específicamente. Así que trabajando con números aleatorios podríamos trabajar, hay varias formas, pero la más común y convencional es con la clase maths. Seguramente ya la conoces, por la parte de resolución de ejercicios de Java básico. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto y guardamos dentro del array, vamos a mostrarlo por consola, de forma ordenada. Y acá viene la dicotomía, ¿sí? Porque estamos utilizando solamente lo que es arrays unidimensionales. Y no existe una clase específica dentro de la parte de arrays unidimensionales, o mejor dicho, un método específico para poder ordenar dichos elementos, ¿sí? Que yo conozca por lo menos. En arrays unidimensionales estoy hablando, ¿eh? No la clase de tipo array. La clase de tipo array es un tipo de clase específica de la collection que se trabaja con prácticamente Java 8, pero estamos hablando sobre Java 8 y llegando a la API Collection. Si nosotros estamos tratando sobre arrays unidimensionales, lo más rústico posible. Así que bueno, no conozco método específico para eso, así que hay que hacerlo de forma arcaica, ¿sí? Simplemente eso, hay que desarrollar código. Y por eso es que viene bien un ejemplo de ordenamiento para aplicar lo que es la parte de lógica de programación con algoritmia. Yo acá te puse, por ejemplo, para ordenamiento hay muchos algoritmos, ¿sí? Algunos más eficientes que otros, y para este ejemplo vamos a implementar lo que es el Bubble Sorts. Voy a colocar acá en grande, ¿sí? Bubble Sorts, para que tengas en consideración esto. Recomiendo una página interesante, porque en algunos videos me han colocado como comentario qué tipo de material podría recomendable para tal cosa. Así que bueno, voy a intentar en cada video anexar material. En este caso, esta sería una página recomendable sobre programming. Hay mucho material importante de calidad, hay mucha información relevante para el aprendizaje en la parte de programación. Así que te recomiendo específicamente esa página. Bien, vamos a crear el array, ¿sí? La parte de estructura del array ya deberías conocerla, ¿sí? Cómo se declara un array, cómo se inicializa un array, pero lo voy a intentar explicar así por arriba. Entonces, en este caso, vamos a declarar un array de tipo numérico y específicamente, en este caso va a ser enteros, ¿sí? Un array tenemos que colocar lo que es el símbolo de corchetes, lo colocamos después del nombre de nuestra variable o el nombre de nuestro array, o podemos colocarlo antes. En este caso, generalmente se coloca así, lo que es un array. Pero en mi caso me gusta colocarlo al final de la variable, ¿sí? Al final del nombre del array, mejor dicho. Ahí. De forma identificativa, digamos. Cada cual tiene su gusto, ¿no? La convención no es específicamente para el tipo de dato. Lo puedes colocar tanto acá como acá. Así que una vez que nosotros declaramos el array, tenemos que inicializarlo. Podemos declarar el array simplemente de esta forma. Fíjate que no surja absolutamente ningún tipo de error. The value of the local variable array números no es usada. Simplemente nos marca en amarillo por eso, porque no se usó. Pero podemos utilizarla más adelante y empezar a incluir elementos y no nos marcaría el amarillo. Simplemente eso. Entonces, una vez que nosotros declaramos lo que es este tipo de array, vamos a inicializarlo. Y lo inicializamos, en este caso, con un valor. Bueno, vamos a decir que esta array tenga un máximo de 10 elementos. Acordate que una de las particularidades y peculiaridades de los arrays es que son completamente definidos. Y nosotros tenemos que definir la cantidad de elementos del array al inicio del programa. No es como, por ejemplo, otro tipo de estructura de datos como una lista, una cola o un grafo o alguna otra cosa que no hace falta definir la longitud del array. ¿Sí? Es completamente dinámico las otras. Esto es completamente estático. Una vez que nosotros lo definimos, no lo cambiamos en tiempo de ejecución. ¿Sí? El programa para y sí lo podemos cambiar, pero en tiempo de ejecución no lo podemos cambiar. No es como la variable, por ejemplo. En este caso, entonces, colocamos, no sé, 10 o 20. Siguiendo la estructura del programa, vamos a escribir simplemente 10 números, ¿sí? Y son enteros.
Seguidamente podríamos, por ejemplo, generar el conjunto de números aleatorios. Para eso, lógicamente, que no nos serviría utilizar un map.random en una sola variable, porque si no va a generar un solo elemento, ¿sí? Entonces deberíamos generar lo que es un for. Y ese for iterar por cada iteración justamente la generación de ese número aleatorio. Vamos a ello. Dentro del for, lo que vamos a hacer como siempre, la variable de control. Vamos a seguir iterando hasta que llegue a la longitud máxima del array, ¿sí? Menos 1, punto length, y salteamos en un null, ¿sí? Iteramos en un null. Entonces, dentro del for, podríamos, en este caso sí, generar ese tipo de número aleatorio. Podríamos declarar una variable double, pero no nos va a interesar porque estamos trabajando con enteros. Entonces, la variable va a ser, lógicamente, un entero. Num aleatorio. Esto va a ser igual a lo que es el map.random. Vamos a importar la clase, lógicamente, si dejaba lang. Y vamos a llamar un método específicamente que es el random. Fíjate que tenés muchos métodos y en el análisis matemático es recomendable este tipo de clase. En este caso, bueno, sería random, vamos a filtrarlo y ahí nos dice que no va a generar lo que es un double, ¿sí? Claro, fíjate que acá tendríamos un error, lógicamente porque estaríamos teniendo un double, y un double no podemos guardar en un tipo de variable entera. Entonces vamos a hacer un parse. Para eso, bueno, vamos a incluirlo todo en paréntesis. Ojo con el parseo cuando vos lo realizás, porque esto es viable, sí, pero también es viable esto, ¿sí? También es viable esto, pero acá no se está convirtiendo lo que sería el número en sí a un entero, se está convirtiendo solamente la parte entera del número. ¿A qué te referís con esto? Porque por ahí un poquito embrollado en algunas consideraciones, ¿sí? Déjalo así como está. Fíjate, si nosotros colocamos un sysout y debugamos el código en este caso, ojo con el paso anterior, ¿eh? Te lo repito, ojo, porque a mí me ha saltado bastante problemas hace tiempo cuando trabajaba con esta clase y no entendía bien cómo hacían el parseo. Ese es el tema. Si esto lo ejecutamos, al Shift F6 tengo mi shortcuts. Nos manda todo cero. Bueno, pasó, claro. Vamos a terminar de definir lo que es el map.random. Acuérdate que para utilizar lo que es el map.random nosotros tenemos un número mínimo y un número máximo dentro de la generación de números para dichos valores. Nosotros, para poder declarar un mínimo, tenemos que separar de lo que es el map.random con un más. O sea, el algoritmo convencional es, por ejemplo, si no sé, yo quiero un mínimo de 2, lo coloco más 2. Yo sé que el mínimo es este. Y si yo quiero generar un máximo, voy a tener que sumar lo que yo multiplique al número que se genere de forma aleatoria más el mínimo. ¿Sí? 45 más 2, que es 47. O sea que el mínimo va a ser 2, ¿sí? Y el máximo va a ser en este caso 47, ¿sí? 45 más 2. Es un poquito embrollado si esto no lo viste, es normal. Simplemente detenerlo y entender cómo funcionaría eso. Si esto lo ejecutamos, vas a ver que siempre vamos a tener para 10 valores un mínimo parecido o cercano o tiende al 2, ¿sí? Y un máximo que tiende al 47. Por ejemplo, no sé, en este caso no tenemos un 2 porque tenemos una franja muy grande para muy pocos valores. Podríamos colocar un máximo de, se me ocurre 12, ahí podría acercarse el valor a 2, en este caso sería 14 el máximo. Esto lo ejecutamos al Shift F6, ahí tendríamos un 3, ¿sí? Tiende a 3. Bueno, ahí tenemos el mínimo, 2, ¿sí? ¿Se entiende? Pero no va a bajar del 2. Podemos generar, por ejemplo, más cantidad de valores, no sé, por ejemplo, un 20, y vas a ver que siempre va a ser el mínimo 2. Eso tenés que tenerlo en consideración, nunca va a bajar a 1, porque estamos poniendo la franja en 2, y la máxima sería 14. Si esto lo verificamos, fíjate que la máxima tenemos 11, y bueno, 8 se acerca, podemos no sé, colocar 200 números al Shift F6, y va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? La semilla son esos dos números, ¿sí? Los máximos, la cota son esos dos números. Tenemos un 13, ¿sí? Pero no tenemos ningún 14 como valor máximo que pene en eso, así lo podríamos visualizar. Pero bueno, fíjate que tienden a esos valores. Así que vamos a dejarlo en 10, porque nos interesa en 10. Perfecto. Y es importante, como te digo, que tengas en consideración los paréntesis, ¿sí? Porque, ojo, yo saco los paréntesis, ¿sí? Yo saco los paréntesis. Y esto no nos surge ningún error.
Pero claro, uno puede tender a pensar que si no utiliza mucho lo que es el parse, esto estamos convirtiendo el double en entero. Pero si lo ejecutamos, ¿qué está pasando acá? Son todos dos. ¿Sí? No se está realizando el parse de forma correcta. ¿Sí? Así que ojo con eso, porque el IDE no nos salta, el IDE no nos muestra ningún tipo de error porque podría ser verídico lo que estamos realizando, pero desde el punto de vista estructural, gramatical en este tipo de lenguaje de programación, si lo querés definir de esa forma, está incorrecto. Así que mucho cuidado con eso, ¿sí? Mucho cuidado con eso porque uno si no tiene que empezar a testear y bueno, realizar otras cosas, pero en este caso para estructuras de datos es muy complicado debuguear código y encontrar el problema, ¿sí? Si tenés por ejemplo funciones, sí, testeás, aplicas testing con Mockito, JUnit o lo que fuese y bueno, pero en este caso no. Así que bueno, ahí tendremos esos valores. Siguientemente de esto, lo que podríamos hacer es empezar a ordenar. Y vamos a aplicar ahora sí lo que es vamos a aplicar ahora sí lo que sería justamente el algoritmo de ordenamiento. Y lo vamos a aplicar con for.